Le damos gracias a Dios porque nos permite hoy estar aquí reunidos. Estamos pocos hermanos aquí reunidos, pero es parte de la iglesia. Les mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos siguen por internet o los que nos van a ver posteriormente. Y queremos celebrar este culto de gozo, este culto de ánimo, porque hemos recordado a través de la semana acerca de la obra, del ministerio y hoy de la resurrección de Cristo. Y es un día sumamente importante para nosotros porque el domingo es el día del Señor, ¿no? Nosotros hemos cambiado el sábado judío por el domingo de victoria, de resurrección de Cristo, y por ese motivo estamos muy contentos, muy alegres, porque la resurrección de Cristo nos ha dado la victoria, ¿no? Y en esta mañana, celebrando y recordando estos momentos, les damos la bienvenida a ustedes, que se unen con nosotros para exaltar el nombre de Cristo, para escuchar el mensaje y glorificarlo a través de cada una de las actividades que hacemos aquí. Entonces, les pido, hermanos, que ahí donde están, si nos están siguiendo, que inclinen sus rostros para hacer una oración, darle gracias a Dios por esta semana, por lo que nos ha permitido tener, por lo que no nos ha permitido tener y sobre todo por lo que tenemos, que es la victoria en el Señor. Mi Dios y mi Rey, te agradezco enormemente en esta mañana porque tú has sido bueno con nosotros. Tu misericordia ha sido extendida, tú eres bueno, tu amor perdura para siempre y por siempre. Gracias en esta mañana de domingo donde recordamos tu resurrección, donde recordamos tu victoria, Señor, sobre la muerte. El primer Adán falló, pero tú, el segundo Adán, no fallaste, sino que como por Adán entró el pecado, por ti entró la resurrección y la vida, Señor. Gracias porque tu sacrificio fue aceptado delante del Padre y hoy podemos venir con alegría y con gozo. Gracias, Señor, te damos por mis hermanos que hemos estado esta semana recibiendo provisión de amor, de protección. Hemos estado recibiendo todo género de bendición, Señor. Gracias también por los problemas que tú nos has dejado tener, porque nos ayudan a fortalecer nuestra fe, nos ayudan a crecer, a madurar. Solo te pido que nos mantengas, Señor, firmes en la roca que eres tú, Cristo Jesús. Te pedimos enormemente también que dé sabiduría y entendimiento a nuestras autoridades, desde presidentes municipales, gobernadores, el presidente, el sector salud, para que ellos puedan dirigir justamente, Señor, y sabiamente este país en esta contingencia. Te pedimos también por el pastor para que tú le des guianza, tú le des ánimo, fortaleza, y en estos momentos de crisis, Señor, no solo en México, sino en todo el mundo, tú lo guíes para que pueda bendecir a su iglesia. Cada pastor en esta nación, Señor, que cada pastor pueda dirigirse con la bendición y dirección tuya. Te rogamos enormemente por nuestros hermanos que tienen que salir a trabajar para ganar el sustento. Cúbrelos, Padre, protégelos y que ellos sean guardados y protegidos por tu mano. Esta situación de enfermedad, esta situación nos pone vulnerables y sabemos que no dependemos de las autoridades, no dependemos aún de las recomendaciones, aunque las acatamos, sino dependemos de tu mano poderosa. Te ruego con todo mi ser y con todo mi corazón también que bendigas a mis hermanos que están pasando por situación económica difícil, pues se ha agravado esta crisis económica debido a la cuarentena que estamos guardando. Bendice a mis hermanos, que tu provisión, Señor, sea con ellos, que tu provisión espiritual, tu fortaleza, tu ánimo y tu provisión económica sea también en sus vidas. Ayúdanos también, Señor, a que este servicio sea para tu gloria y cada cosa que se diga, que se cante y que se haga en estas horas, Señor, sean para tu gloria, Señor, y en beneficio de mis hermanos. Nos dejamos en tus manos y te rogamos que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, se mueva a través del predicador, a través de los cantos y a través de tu palabra, que llegue a nuestras mentes y no solo a nuestras mentes, sino que impulse y mueva nuestros corazones. Nos dejamos de ti y del mover de tu poderoso Espíritu Santo, celebrando tu victoria, tu protección y tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, al mismo tiempo les quiero pedir que si tienen sus Biblias cerca puedan abrir el libro de los Salmos, capítulo 32, para darle lectura. El libro de los Salmos, capítulo 32. Salmos, capítulo 32. Vamos a leer todo el capítulo. Y dice así:
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invita, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más
yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Exaltamos su nombre, su resurrección, porque gracias a Él nuestra vida cobra sentido. Gracias al sacrificio que Cristo hizo y que el Padre aceptó, nosotros podemos tener vida y vida eterna junto con Él. Esta semana que estuvimos viendo acerca de la obra que Dios hizo, acerca de su obra, de su muerte, de su resurrección, podemos tener aún una esperanza de aquella mañana, porque no solo la resurrección anuncia el poder y la victoria sobre la muerte, sino también anuncia que un día nosotros seremos levantados con Él. Y esperamos esa mañana tan gloriosa y tan preciosa cuando estemos con nuestro Salvador. Gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Amén. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fue, amén. Y también el obrero de valor, y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que te puede. ¿En quién? En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que te puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que te puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que te puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres
solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén. Esperamos esa gloriosa mañana, ¿no? La segunda venida de Cristo es una esperanza que nosotros tenemos. Durante mucho tiempo la iglesia cristiana conocía la segunda venida como la bendita esperanza. Y la bendita esperanza nos habla acerca de que nosotros podemos estar con Cristo, y es una puerta que Él abrió a través de su muerte perfecta, su vida perfecta, su muerte, su resurrección. Ahora nosotros podemos tener entrada al cielo. Y dice el libro de Apocalipsis ahí, Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Y queremos terminar este tiempo de alabanza con un himno precioso. Normalmente este himno se canta en temporada navideña o cuando recordamos el nacimiento del Señor Jesús, pero es un himno que nos habla acerca del gran sacrificio que el Señor hizo. Cómo dejó su trono y vino para darnos esa vida eterna. Y le pedimos que vengan a nuestro corazón, así como vino a la tierra, que venga a nuestro corazón este himno que se llama Tú dejaste tu trono. Habla precisamente de eso, de la humillación de Cristo y de su exaltación por el Padre, por su perfecta vida y obra. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer.
vieron amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanza sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de aquí, y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que a mi lado hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Espíritu Santo, en esta tarde rogamos que tú vengas a nuestro corazón, a nuestra vida, y ese mismo poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos sea el mismo poder que nos levante y nos fortalezca para esperar al Señor con fortaleza, con vigor, con ánimo pronto. Espíritu Santo, que este mensaje que será predicado, que esta palabra que será puesta en nuestros oídos, sea insertada en nuestro corazón y en nuestro cuerpo para movernos en pos de ti. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo para ser movidos y ser traídos para ti. Y te agradecemos por la victoria que nos has dado, una victoria que sobrepasa la salud, la enfermedad, la economía. Es una victoria que trasciende. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón, y sepulcro, tu victoria? En Cristo estamos seguros. Amén. Y así, terminando este periodo de alabanza, hermanos, damos paso a la predicación. Saludamos al pastor y dejamos el micrófono. Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Agradezco a Dios por la bendición que nos da al permitirnos estar aquí. Agradezco a Dios por todos los hermanos que hacen un esfuerzo grande para que estos mensajes sean transmitidos, a todos los hermanos en general, a toda la iglesia en general. Yo veo a mis hermanos aquí como la disposición de su corazón para que ellos puedan estar aquí y podamos estar aquí para hablar de su palabra. Es una grande bendición, es un privilegio el estar aquí cantando, alabando a Dios.
buscando sus caminos de Dios, la voluntad de Dios. ¿No quiere usted conocer en esta tarde la voluntad de Dios? ¿No quiere que el Señor le hable a su corazón? Y que por medio de su palabra Él pueda motivarnos, confrontarnos y animarnos para hacer su voluntad. Ese es un buen día, ese es un buen momento para hacerlo. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y agradecer por todos los hermanos en fe que hacen posible que esto se transmita y hacen posible que el mensaje llegue al corazón de los oyentes, de las personas. Yo hace 8 días comentaba y decía que la iglesia, el templo está cerrado, pero la iglesia está viva, porque la iglesia no la sostiene el hombre, sino la iglesia la sostiene Dios a través del Espíritu Santo. Y eso es un privilegio, servirle a ese Dios. Y ese mensaje que nos da en esta tarde el Señor es un mensaje de fe, porque es un mensaje a través de su palabra. Oremos, mi hermano. Bendito Padre, gracias te damos en esta tarde por la bendición, por el privilegio que nos das al permitirnos ser servidores tuyos. Pido y ruego que hables al corazón, que a través de tu palabra nos puedas motivar, confrontar, animarnos para hacer tu voluntad. Y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Tu Espíritu Santo hable al corazón. Y que la palabra quede sembrada en él. Espíritu Santo, toma este lugar. Yo solamente el instrumento que tú necesitas para transmitir tu palabra. Pido y ruego que este mensaje llegue al corazón de todo oyente, en todo lugar. Principalmente al corazón de mis hermanos de la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza, a quien saludo y a quien mando un abrazo grande y enorme. Gracias te doy por ello. Y te pido todo esto en el nombre, que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se va a doblar, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, agradezco de verdad a Dios por este privilegio y doy gracias porque nos permite seguir estudiando el libro de los Hechos. Podemos ver cómo esa iglesia, al inicio, la iglesia primitiva, era una iglesia con poder, y hemos estado viendo y analizando el por qué la iglesia no camina igual. ¿Por qué? No hemos entendido cuál es el poder. Y vamos a seguir estudiando. El tema de esta serie sigue siendo una iglesia fuerte. Y el título de esta predicación es el mensaje de fe. Ese mensaje que debe entrar al corazón para arrepentimiento, para transformación de nuestras vidas, por fe en Dios. Es el mensaje que debe de llenarnos en todo tiempo y en todo momento. Y vamos a iniciar en esa tarde estudiando el capítulo 3. Y vamos a ver cómo del versículo 1 al versículo 11 nos habla la palabra de Dios de la sanidad de un cojo. El primer milagro que como iglesia ya establecida se hizo en esos tiempos. Y después vamos a ver cómo Pedro en los siguientes versículos habla, predica la palabra de Dios, dando como resultado la conversión de 5,000 hombres. ¡Wow! ¡Qué poder! ¡Wow! De verdad, qué poder. El de Pedro, no. El de Dios a través de ellos. Y dice la bendita y poderosa palabra en Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Pedro y Juan dice que iban juntos al templo, tenían por costumbre acudir al templo a orar. Se oraba 3 veces al día, en la mañana, en la tarde, a las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, que era la puesta del sol. Ellos iban juntos con el propósito de orar en el templo y probablemente de predicar la palabra, de evangelizar. ¿Cuál es el propósito de usted cuando usted va al templo? ¿Qué lleva en mente?
El de orar, adorar a Dios. ¿Qué es lo que usted lleva en mente? Ellos tenían un propósito. Ellos iban a la oración. Ellos sabían, al igual que los judíos, que Dios está en todo lugar. Pero comprendían la importancia de ir a la casa de Dios a buscarle. Ellos sabían lo importante que era eso. Dice el versículo 2 del capítulo 3 de los Hechos: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre era un hombre que nació así, de esa forma, nació impedido y nunca pudo caminar. Por tanto, no podía él valerse por sí mismo, sino dependía de otros para que lo llevaran de un lugar a otro. Tampoco podía trabajar, por eso es que se veía él obligado a estar ahí en esa entrada para pedir limosna y sobrevivir. La puerta de Hermosa era una entrada al templo, de las favoritas que había en ese entonces. No era una entrada a la ciudad, sino al templo. Y las personas que iban a adorar pasaban por ahí. Y el mendigo sabía esto y se colocaba en ese lugar donde pudieran verle. Él pedía dinero. Y dice en Hechos 3, versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba. Escúcheme bien, les rogaba que les diesen limosna. Esto era lo que él estaba acostumbrado a pedir a los judíos. Él sabían que iban a ir al templo a orar, y él decía que esa era la forma de su sustento. Y entonces él les pedía, no pudiendo trabajar por esta enfermedad que él tenía, pero él rogaba que le dieran algo. Y pasa algo sorprendente y maravilloso, porque dice en Hechos 3, versículo 3 al 6, dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo. Este hombre pedía limosna, quería solucionar su problema momentáneo. A veces así nosotros actuamos, pidiéndolo a Cristo que nos solucione un problema momentáneo, cuando Cristo lo que quiere es sanar nuestro corazón. Cristo quiere transformar nuestras vidas. Cristo no quiere hacer cosas superficiales, sino cosas completas en tu vida y en mi vida. Y dice que estos dijeron algo muy importante que yo quiero mencionarte o pararme en esa frase que dijeron. Dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. Y hago un paréntesis. ¿Por qué? Para comentar que es sumamente importante cuando ellos dicen en el nombre de Jesús para pedir algo. Es importante pedirlo en el nombre de Jesús. Y para pedirlo en el nombre de Jesús, tú y yo debemos de tener una relación con Jesús, abrazarlo como Señor y Salvador. Como Señor y Salvador. La semana pasada leímos ahí en Hechos 2:36 que ese Jesús, quien ellos habían crucificado, Dios lo había hecho Señor y Cristo. Por tanto, nosotros podemos usar ese nombre, pero ese nombre no debe de ser profanado. ¿Qué es profanado? Algo que se trata sin el debido respeto, una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada, porque había muchos que profanaban el nombre de Jesús. Y podemos verlo. Vamos a Hechos 19:13. Hechos 19:13 en adelante. Dice así:
Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, fíjate bien lo que dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. Había conocimiento y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quién sois? Ellos estaban profanando el nombre de Jesús. No todos pueden pedir en el nombre de Jesús. Y ahorita vamos a dar unas características porque digo que no todos lo pueden hacer, o todos lo pueden hacer, pero Jesús no va a responder a todos. Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos de ellos. Y viene algo importante, y era magnificado, ¿qué? El nombre del Señor Jesús. Tú y yo como creyentes, tú y yo como convertidos, debemos de magnificar el nombre de Jesús. No debemos de profanarlo. El pedir en el nombre de Jesús es algo muy importante. Es algo de verdad sumamente muy importante porque debemos de magnificarlo. Y te voy a dar otro ejemplo. Vamos a Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ojo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque hay muchos religiosos, hay mucha gente que dice que conoce a Dios, pero sus obras son malas. Entonces no podemos, de verdad, no podemos profanar el nombre del Señor. Por eso es importante que si tú vas a pedir algo en el nombre de Jesús, debes abrazar el señorío de Cristo para poder usar su nombre. Abrazarlo. Abrazarlo. Para tú usar el nombre de Jesús, tienes que reconocer que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Para que tú abraces y puedas usar el nombre de Jesús, tienes que reconocer que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, que vino al mundo, se hizo hombre, se humilló, se hizo siervo, que fue muerto, sepultado y que resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Porque después de estos acontecimientos, y es lo que se está celebrando, se celebró en esa semana y en este día, la resurrección de nuestro Jesús. Después de estos acontecimientos que él pasó, dice que el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Y yo digo amén. Y yo digo amén. Al orar en el nombre de Jesús, es que yo también afirmo y creo que el Padre le ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. No es sencillo decir nada más en el nombre de Jesús, sino que conlleva muchas cosas que tenemos que aprender. Al orar en el nombre de Jesús, yo creo que el Padre le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra, de manera como lo dice y como lo manda en la gran comisión en Mateo 28, 18, cuando dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra.
Y por tanto, hermano, toda enfermedad como la que estamos pasando, todo fenómeno natural, toda circunstancia ha quedado bajo el dominio de nuestro Señor. Él tiene el control de todo lo que acontece y de todas las circunstancias. Esa es la autoridad que tiene nuestro Señor. Y yo necesito reconocer eso, porque en ese nombre hay poder, no en una fórmula mágica, ni en lo que el nombre es representado, sino por lo que Dios ha hecho con su Hijo, que Él puede llevar toda esa investidura. El nombre es muy importante, porque el nombre me permite conocer a alguien. Por ejemplo, cuando a mí me presentan a alguien, me presento Román Chávez. Y si yo quiero tener una relación con esa persona de amistad, yo tengo que conocerlo, tengo que saber cuáles son sus gustos, qué le enoja, qué le agrada, para poder conocerlo. Y comienza mi relación, y así de esa manera voy a poder entender cómo es y voy a poder relacionarme con esa persona. Para que yo pueda, de verdad, decir en el nombre de Jesús, debo de conocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es importante el nombre. Te voy a dar una ilustración para que me entiendas un poquito. Muchas mujeres quieren guardar la línea, quieren verse más bellas y acuden con el dietólogo. Y cuando las amigas la ven, dicen, wow, qué hermosa te ves. Oye, ¿cómo es posible que en poco tiempo haya resultado en ti? ¿Con quién fuiste? Y entonces tú le dices, mira, fui con el doctor Pedro. Y ella va a acudir con el doctor Pedro. Y entonces ese doctor empieza a tener reputación. Y cuando dicen el doctor Pedro, ya hay una reputación y conocimiento de ese doctor. Entonces hay algo que marca a ese doctor. Y te recomiendo con ese doctor, mírame, ¿cómo estoy? Como varita. Pero cuando tú te preguntan y te dicen, ¿a dónde estás yendo? Mira, no veo que pase gran cosa en ti. Y tú no vas a recomendar con ese doctor que no da resultados a tu amiga, a tu familiar. No hay reconocimiento de ese nombre. Entonces, por eso yo digo que el nombre es muy importante, porque también en él viene la reputación de quien lo representa. Y el nombre de Jesús es importantísimo. No nada más es decir, en el nombre de Jesús, conlleva a conocerlo, a abrazarlo, a hacerlo tu Señor, a creer realmente en sus promesas. Por eso Pedro le dijo, en el nombre de Jesús, levántate, anda. Posteriormente, en versículo 7 al 10 dice, y tomándolo por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Mira que Lucas sí sabía de verdad de lo que estaba hablando. Porque él, como médico, él vio dónde era el problema. No nos dice más, pero dice que se le firmaron los pies y los tobillos. No dijo la rodilla, ni dijo otra cosa. Él bien sabía y conocía. Y pasa algo formidable, algo que inimaginable. Y dice, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Qué maravilloso milagro. Podemos ver cómo en este milagro no solamente obró la fe de Pedro, de Juan, sino también la fe de ese paralítico. Porque cuando Pedro le pidió la mano para levantarlo, él pudo haber dudado
Él pudo haber rehusado hacerlo. Él pudo haberse rehusado a ser levantado. Pero yo pienso que él también creyó y se puso de pie. Al momento se puso de pie. De verdad, qué milagro tan maravilloso. Porque ni nosotros, cuando estamos chicos, necesitamos aprender a caminar. Y nos lleva tiempo aprender a caminar. Pero este hombre, al instante, se paró. Y no solo se paró, sino que dice que saltó. Saltaba. Este hombre fue sanado. Todos pudieron ver ese milagro que el Señor hizo. Dejó de ser, y ojo con lo que te voy a decir, dejó de ser un mendigo para convertirse en un instrumento para la gloria de Dios. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú crees por fe, tú te arrepientes y te conviertes, tú dejas de ser ese pecador que va a ir a condenación y pasas a ser hijo de Dios para la vida eterna y gloria de Dios. Eso es lo que Dios hace, eso es lo que Dios sigue haciendo, y por eso es que Dios dio su vida en sacrificio por ti y por mí. Ese hombre mendigo se convirtió en un instrumento para la gloria de Dios. Hermano, ¿usted es un instrumento para la gloria de Dios? ¿Usted es un instrumento para la gloria de Dios? Este hombre, al momento que Dios hizo el milagro en su vida, dice que empezó a usar lo que Dios le había dado. Empezó a andar y a saltar y a alabar y a adorar a Dios. Hermano, usted, en el momento de su conversión, desde el momento de su conversión, usted está usando lo que Dios le ha dado. Usted usa sus talentos, usted usa sus dones para el servicio y la gloria de Dios, o usted los deja arrinconados. ¿Qué está usted haciendo? Él, al momento, se levantó y puso en acción lo que Dios le había dado. Pero muchos seguimos en el confort y tenemos encerrados los dones y talentos que el Señor nos ha dado para su gloria, para que seamos instrumentos de esa gloria y de esa honra de Dios. Así era la iglesia. La iglesia primitiva iba a orar, tenía fe. Yo no sé si usted tenga fe en que todavía ocurren milagros, pero le voy a decir una cosa: los milagros siguen existiendo para la gloria de Dios, pero es Dios en su soberanía, es Dios en su amor. ¿Qué está usted haciendo? Desde cuando Dios lo salvó, lo rescató y lo hizo, lo cambió de posesión de un pecador a condenación a un hijo de Dios para vida eterna. Hermano, ¿qué mayor milagro queremos que ese? Lo demás de verdad es ganancia. Es ganancia. Este hombre fue sanado. Dice que este hombre lo quiso, entró con ellos, se juntó con ellos, escuchó las enseñanzas de los apóstoles, caminó y saltó y empezó a alabar a Dios. Dio testimonio de lo que había hecho Dios en su vida. ¿Qué testimonio está dando usted y qué testimonio estoy dando yo de nuestra vida, de lo que Dios hizo? El milagro de esta sanidad no solo benefició al hombre que había nacido cojo, que no podía caminar, sino que sirvió de testimonio a muchos. A muchos. Ese hombre quería una limosna. Pedro le dio el regalo que Dios le dio a este hombre, la sanidad y la restauración de su cuerpo, y yo creo que la salvación, porque él adoraba a Dios. Y Pedro hizo algo que nosotros debemos hacer como iglesia. Esto es lo que debemos hacer como iglesia. Pedro aprovechó esto para predicar la palabra de Dios. Versículo 11 al 17. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón.
Viendo esto, respondió al pueblo. Fíjate, asidos a Pedro y a Juan, quiere decir juntos con Pedro y Juan. Caminaba con los discípulos. Él entraba ya al templo. Te recuerdo que en los tiempos bíblicos, y todavía en muchos lugares, a los que están incapacitados no los dejan entrar porque piensan que todos están en pecado. Y es un símil de que el Señor no va a dejar entrar pecadores no arrepentidos al cielo. Pero Él ya entraba, ya se movía con ellos porque Él ya había tenido ese regalo de Dios. Y dice que viendo esto Pedro vio a todo ese pueblo que se amontonó ahí y le respondió y dijo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en vosotros? Si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Pedro reconoció que no era por ellos, que no era por su misericordia de ellos, ni su piedad de ellos. Muchos creen que porque somos muy buenos en la obra de Dios. Muchos creen que porque predicamos bien. Muchos creen que porque nos portamos bien, a la hora que yo ore, el Señor lo va a hacer. No, eso que pasó es por la misericordia, el amor de Dios, pero sobre todo está en su soberanía de Dios. Pero dice, no está en nosotros. Nosotros no hicimos nada. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Dios ha resucitado de los muertos. Eso es lo que se está celebrando el día de hoy, de lo cual nosotros somos testigos. Y por fe, ¿en quién? En su nombre. Esa es la clave de este pasaje. Y por la fe en su nombre. ¿De quién? De Jesús. No el nombre de Pedro, ni el nombre de Juan, ni del pastor más reconocido, ni el pastor más abnegado. Ese es del nombre de Jesús. Y Pedro, que era discípulo de Jesús, dice, por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él. Dice, por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y de verdad yo me lleno de regocijo cuando Pedro dice, por la fe en el nombre de Jesús. Porque muchos pastores, muchos predicadores, muchos ministros mal usan el nombre de Jesús para beneficios propios. Para beneficios propios. De verdad, hermano, no es fácil. No debe de ser fácil. Nosotros tenemos un compromiso cuando hablamos y oramos en el nombre de Jesús. Debemos de reconocer quién es Jesús primero, conocerlo, porque si no nos va a decir, apartados de mí, yo ni los conozco, porque no hay una relación íntima con Él, no hay un acercamiento con Él, no lo abrazamos como nuestro Señor, para que nosotros podamos decir, en el nombre de Jesús, es porque le conocemos, es porque le reconocemos, es porque le glorificamos, le amamos y le creemos toda su verdad. No cualquiera lo puede hacer. Todos pueden decirlo, pero yo no sé si Dios dé respuesta a todos. Pedro aprovecha que tiene una audiencia grande. Hermano, aquí había una audiencia. Tú y yo a veces tenemos audiencia para compartir la palabra, pero tenemos temor. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Muchas veces yo he escuchado a muchos hermanos que me dicen, sentí algo en mi corazón para predicarle a una persona en el metro, en el mercado, en la oficina, pero no pude, me dio temor, me dio miedo, no pude. La iglesia primitiva, por la fe y la confianza que tenía el Señor, ellos hablaban con poder porque el Espíritu Santo les daba ese poder. Usted ya tenemos el mismo poder que tenían ellos, es el Espíritu Santo actuando. Entonces no podemos dejar de hablar del mensaje. Pedro les dice, ¿quién es Dios? ¿Cómo le rechazaron? ¿Por qué el rechazo fue fatal? ¿Y qué necesitaban para cambiar la situación? La iglesia de hoy debe también saber
que cuando decimos en el nombre de Jesús conlleva muchas cosas. La iglesia primitiva lo sabía. Tenemos que predicar el mensaje de fe, de salvación. Ese mensaje que un día llegó a nosotros y obró para conversión de nosotros. Pedro les dice, todavía hay oportunidad que Dios sigue ofreciendo para que ustedes acepten y crean en Jesús como el Mesías y Señor. Y Él despliegue su misericordia y su gracia. Los líderes religiosos pensaron que dieron fin a Jesús cuando lo mataron, cuando le crucificaron, pero su convicción se vino abajo cuando Pedro les dijo que Jesús resucitó. Y yo digo amén, gloria a Dios. Jesús resucitó, no se quedó en ese madero. Yo me confronto mucho, no de la manera de discusión, sino yo cuando veo muchas personas que llevan sus crucifijos y llevan ahí un personaje y me dicen, les digo, ¿tú crees que ese es Dios? Y ellos me dicen, sí, yo creo que eso es Dios, Él es Dios. Y yo les digo, pues tú crees en un Dios que no es el Dios de todo. Porque Dios resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y tu Dios se quedó ahí, míralo, clavado. Ese no es Dios, ese no tiene poder. El que está sentado a la diestra de Dios Padre, ese sí tiene poder, porque resucitó y no se quedó en ese madero. Y gracias a eso, ahora Él nos va a resucitar en los días postreros para su gloria y para vida eterna. Y yo digo amén de verdad. Pedro mostró el significado de la resurrección, el triunfo y el poder de Dios sobre la muerte. Jesús, no los apóstoles, recibieron la gloria por la sanidad de ese hombre cojo. En esos días, yo les digo y les repito, el nombre de Jesús era importante. Pedro mostró quién le había dado esa autoridad. Y el nombre de Jesús no debe usarse como un nombre mágico o como un amuleto, sino por fe. Cuando oramos en el nombre de Jesús, debemos recordar que Él es el mismo Jesús. Debemos de recordarlo, porque el nombre representa el carácter de esa persona. El nombre de Jesús representa fidelidad, amor, gracia, justicia, santidad. Eso es lo que conlleva el nombre de Jesús. Por eso no debemos hablar o pedir a la ligera en el nombre de Jesús, sino debemos reconocer quién es Jesús. Y la iglesia primitiva lo reconocía. La iglesia primitiva confiaba. La iglesia primitiva creía. Y les dice Pedro, yo sé que por ignorancia ustedes lo hicieron. Ustedes no sabían de verdad que el plan de Dios se tenía que cumplir. El plan de Dios se tenía que cumplir. Ustedes no lo sabían, pero así fue. Dice el 18 al 21, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Pedro cita aquí unos salmos, el Salmo 22, y cita también a Isaías 56 y a Isaías 53. Les explica la clase de Mesías que Dios envió a la tierra. Los judíos esperaban un gran gobernador, no un siervo sufriente. Ha cumplido así, dice Pedro, a pesar de todo lo mal que le hicieron a Jesús. Lo que le hicieron no cambió ni derrotó el plan de Dios. Dios puede tomar toda la maldad más horrible para usarla para bien. Y eso es una realidad. Como José puede decir de sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida en mucho pueblo. Ese mismo principio aplica o está obrando en la crucifixión de Jesús. Pensaron que eso era mucha maldad, pero Dios esa maldad la convirtió en beneficio para su gloria y para nosotros.
Y esa maldad puede obrar también en nuestras vidas. Dice Romanos 8:22. Vamos a Romanos 8:22. Muchos ya se lo saben de memoria este pasaje. Romanos 8:22. Perdón, 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. De todo lo malo puede haber algo grande y maravilloso. De todo lo malo que tenía este hombre cojo, Dios hizo algo bueno, debido y agradable. No solucionó un pequeñito problema, sino que hizo grandes maravillas. Y de todo lo que está pasando en este momento, Dios tiene control y autoridad sobre ello. Creas o no lo creas, Dios tiene control. Y de todo lo malo puede salir algo maravilloso, hermoso y eterno. Muchos a través de esto se pueden convertir. Pero tú y yo tenemos que hacer como la iglesia primitiva. Tenemos que predicarles. Que ellos puedan ver que en el nombre de Jesús hay tantas maravillas que podemos esperar. Pero ¿quién les va a predicar? ¿Quién les va a decir? Ellos deben de saber todo esto. Y Pedro los llama al arrepentimiento. Igual que como lo hizo en Hechos 2:38. Pedro llamó a la multitud a que se arrepintieran. Él les dijo, dense la vuelta de verdad en su manera de pensar y en su manera de accionar, en su conducta. Pedro les habló osadamente del pecado. Él no quería hacerlos sentir mal, sino el propósito era animarlos a arrepentirse y a creer. Pedro hizo que el arrepentimiento fuera una palabra de esperanza. Él les dijo, ustedes han hecho mucho mal, pero podían dar vuelta y regresar y estar bien con Dios. Nosotros debemos de llevar ese mensaje de verdad. Conviértanse, dice Pedro, conviértanse. Y eso es algo, esa es una obra de Dios que hace en el cristiano que cree por fe. Y cuando uno hace eso, nueva criatura es. Ese es volverse a Dios. Y hay beneficio en convertirnos. Claro que sí hay beneficios en arrepentirnos y convertirnos. Y Pedro se los llama a continuación. Pedro les dice, el primer beneficio de arrepentirse es que tus pecados son perdonados. ¡Wow! Pero yo soy un hombre malo, porque muchos podemos decir, yo soy un hombre malo, no alcanzo perdón, he hecho muchas cosas malas, de verdad, no tengo perdón de Dios. Y Pedro les dice, el beneficio del arrepentimiento genuino y verdadero, y el que deposita su confianza en Jesús, Él viene y Él perdona todos tus pecados. Y no solamente los perdona, sino Él borra todos tus pecados. Aquí es como si fuera un lienzo y Él pudiera decir, a ver, fulano de tal hizo esto malo, pero yo vengo y lo borro y mira, ya no hay nada, está limpio. Y ese es uno de los beneficios del arrepentimiento. Pedro quería llevar a ese arrepentimiento, a esa conversión. Y dice, porque vendrán también, otro beneficio, vendrán tiempos de refrigerio. Este es otro beneficio. Pedro les habla de esos tiempos. Se refería a un tiempo cuando el Señor regresara a la tierra en justicia. Un día, Señor, como mencionaba nuestro hermano Eric, vendrá nuevamente y será visto por todos. Pedro les hablaba de eso. Pero Pedro también les advierte del peligro de rechazar a Jesús. Versículo 22 al 26. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, quitada, arrancada de ese pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, ¿a quiénes? Al pueblo de Israel. Dice, Dios, habiendo levantado a os hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Dice, porque Moisés
Este profeta ya había hablado ahí en Deuteronomio 18 de que vendría otro, de que vendría el Mesías. Y ellos lo sabían y Pedro dejó claro esto. Y él también dijo que aquellos que no lo creyeran, aquellos que no confiaran, iban a ser desarraigados de su pueblo, iban a ser destruidos. Destruidos. Si ustedes les dice, el peligro de rechazar a Jesús es que ustedes puedan ser destruidos. Y ese es otro beneficio que viene del arrepentimiento y de la conversión a Dios, que Dios te libra de ese juicio que Él ha prometido. Dios te libra de eso. Él dice al contrario, serán benditas todas las familias de la tierra de aquellos. Y dice, y Él va a bendecir a todos aquellos que se conviertan de su maldad. Hermano, o tú que me estás viendo, yo no sé si tú seas convertido o no, pero Él te va a bendecir. Si tú te arrepientes y crees genuinamente que Jesucristo es el Hijo de Dios y depositas tu fe y tu confianza en Él, entonces Él viene a operar en tu vida y Él viene a transformar tu vida. Y entonces en Él hay perdón de pecados, en Él hay refrigerio, en Él hay también contentamiento, pero también bendición. Dios es muy bueno. Porque además de que nos da todo eso, de verdad, que no merecemos, Dios nos lo da. El hombre cojo en la puerta, llamada al hermoso, quería algo. Pero Dios quiso dar algo mucho mejor. El pueblo de Israel quería a un rey político y marcial, pero Dios le dio algo mejor. Un rey espiritual que les convirtiera de su maldad. Dios, probablemente, hermano, en esta tarde, tú te veas en aflicción, en necesidad, en temor, y tú le pidas a Dios algunas cosas, pero déjame decirte que tu fe debe ser grande, porque el Señor no te quiere dar algunas cosas, te quiere dar las mejores cosas. Dios tiene siempre grandes cosas para su pueblo y para su iglesia. Y termino con esto. ¿Qué entonces qué de esto? ¿Cuál es la enseñanza de esto? Bueno, mira, estamos viendo por qué la iglesia de Dios era poderosa. Y la semana pasada dijimos, porque ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. Tenían comunión unos con otros, fraternidad. En el partimiento del pan, ya sea cuando celebraban la cena del Señor o cuando ellos convivían o compartían el pan en las casas, perseveraban en la oración. Pedro fue ese día a orar y mira el resultado. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. No quiere decir que vivían en una sola casa, tenían sus casas, todos vendían sus propiedades y bienes. Ojo, y te digo ojo, en ninguna parte del texto dice o habla de una distribución igualitaria, sino más bien a suplir las necesidades de todos. Ayudaban a contribuir. Esto es, que no se aferraban a sus posesiones, sino que estaban dispuestas a usarlas en cualquier momento para suplir la necesidad de otros. Y fíjate que esto se ha perdido mucho en las iglesias. Ya no decimos que queremos que vendan sus propiedades. Simple y sencillamente cuando hay necesidades, y te voy a poner un ejemplo de transporte. En las iglesias hay algunos carros, en unas muchísimos carros, y cuando hay necesidad de transportarse para llevar el evangelio, para ir a hospitales, para ir a ver una misión, nadie quiere disponer de sus propiedades. Eso es algo que la iglesia primitiva hacía. No me importa, lo que yo tengo es muy especial para mí. Lo que yo tengo, yo lo he cuidado bien. Pero dice el Señor, lo que tú tienes no es tuyo. Lo que tú tienes es por gracia mía y por misericordia mía. Ellos vendían sus propiedades. Yo no te digo que vendas tus propiedades, yo te digo que las pongas al servicio a la medida de lo posible. Ellos no se aferraban a sus posesiones, sino que estaban dispuestas a usarlas en cualquier momento para suplir las necesidades. Lamentablemente, muchos ministros han abusado de esto y por eso los hermanos también no quieren compartir esto, porque abusan los ministros.
Debe haber un equilibrio. Y Dios debe darte ese discernimiento para que tú también comprendas cuándo es necesario y cuándo no es necesario. Pero dice que todos estaban juntos y tenían todas las cosas en común. No se aferraban. Ellos decían, ahí está la disposición. Ahora no te decimos que vendas tus propiedades, pero que tú digas, ahí está la disposición de lo que tengo para suplir la necesidad de, como yo doy gracias a Dios en esta tarde, porque aquí nos prestan un hogar para poder cubrir esa necesidad de transmitir esta palabra, esa palabra de fe, este mensaje de fe que Pedro proclamó. Y dice que los discípulos, fíjate lo que hacía la iglesia, daban lo que tenían. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hermano, tú que me escuchas, hermanos de la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza, usted da lo que tiene, usted da amor, usted comparte lo que tiene, usted da ánimo, usted va al que está pasando necesidad, usted comparte sus dones, usted está dispuesto a servir al Señor. La iglesia primitiva es lo que hacía, por eso era una iglesia poderosa y por eso debemos de aprender de esa iglesia. Ellos reconocían que era el pedir en el nombre de Jesús. Ellos sabían que ese nombre era poderoso, lo que representaba ese nombre. Porque abrazaban, porque lo conocían, porque había una relación con él, porque lo tenían en oración constante. Y también esa iglesia, cuando tenía la oportunidad, evangelizaba y presentaba el mensaje de Jesús, hablando del arrepentimiento por fe para salvación. Esa iglesia nos ha dejado un trabajo difícil, pero no imposible, mis hermanos. No imposible. Debemos de volver a nuestros ojos atrás y ver lo que hacía la iglesia primitiva. Pero el resultado aquí fueron 5,000 convertidos. Había más, pero 5,000 convertidos. Hermano, ese poder que Dios le dio a la iglesia primitiva es el mismo poder que tenemos el día de hoy. Pero usted predica. ¿Usted ya convirtió a esos 3,000, a esos 5,000? ¿Qué está haciendo? ¿Usted da lo que Dios le dio? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Debemos de despertar, iglesia. Debemos de volver a esa iglesia, a la conducta y a la manera en que se relacionaba esa iglesia primitiva, para que podamos ver de grande manera que el nombre de Jesús es exaltado para su gloria y para su honra. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y ese es el mensaje de fe que traemos para usted. Que Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Damos un corazón que ponga nuestros bienes materiales y espirituales a su servicio. Que crea por fe todo lo que da.
trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Señor, tú diste todos tus bienes y toda riqueza espiritual a tu iglesia por tu muerte. Muerto en pecado, Jesús, mostré mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendígome su amor. Sobre una cruz, mi buen Señor, sus derramó por este pobre pecador, a quien allí salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Gracias, Señor, por la palabra puesta. Gracias porque nos hablas de cómo nosotros esperamos una bendición limitada por nuestra vista, mas tú nos diste una bendición eterna. Asimismo, hermanos, pues les seguimos recordando, estamos ahorita pausadas nuestras reuniones generales de oración, de catecismo en la casa y las reuniones dominicales, visitas vitales están pausadas. Esperamos esto se acabe pronto, extrañamos verlos cara a cara, estar con ustedes. Y ese es el anuncio principal, el pastor les hace llegar una cápsula, un video cada miércoles. Y también nos vemos aquí los domingos a las 12. También por el grupo de WhatsApp de los integrantes de la iglesia, les estamos compartiendo material. Esta semana compartimos algunas predicaciones alusivas a la Semana Mayor, a la Semana Santa. Les mandamos también un libro que espero lo hayan leído, o si no, léanlo, está muy bueno. Es ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? De John Lennox, perdón.
Léanlo, hermanos, está muy bueno ese libro. El progreso del peregrino también les mandamos, así es que estamos compartiendo algún material ahí por el grupo de WhatsApp. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho. También esta semana a ver si estamos compartiendo algo de material para los niños, para que ustedes puedan estar en casa con los niños y ellos aprendan doctrina bíblica. Y les amamos, les queremos mucho. Un abrazo y dejamos este lugar al pastor para que despida la reunión. Doy gracias a Dios por su vida, de verdad. Hermanos, les mando un abrazo a todos los hermanos en fe y pido y ruego de verdad que nos unamos a ese compromiso de trabajar para el Señor. Es importante hacerlo. Yo agradezco a todos los hermanos en la fe, que donde hay disposición en su corazón, esa entrega, ese amor por la obra, porque no es fácil, pero no es imposible, y es lo mejor que podemos hacer. Así como el Señor ha hecho siempre lo mejor para su gloria y por nosotros, así nosotros debemos hacer lo mejor. Y agradezco a mis hermanos en fe, agradezco de verdad a todos los que trabajan, mayormente agradezco a este equipo que trabaja en la iglesia Vida Nueva Nesa para poder transmitir este mensaje. Agradezco a ellos, agradezco este hogar que abre para que se puedan hacer las cosas. Y bueno, yo quiero despedir a la iglesia, a la cual mando un abrazo y hago un llamado para que podamos empezar a recapitular lo que era la iglesia primitiva y lo que es ahora la iglesia, y podamos enmendar y corregir algunas cosas en las cuales no estamos haciendo bien estas. Y quiero terminar con esta salutación, este saludo final, con un versículo. Está en Hebreos 13, versículo 20, 21, y dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Santos, amén. Padre, te pido y ruego con todo mi ser, que tú bendiga, dale bendición a toda la iglesia en general, a toda la iglesia de Cristo, y a esta iglesia local, la iglesia Bautista Vida Nueva Nesa. Llénalos de tu bendición, de tu esperanza, de tu amor, y que de todas las cosas, circunstancias adversas, podamos sacar cosas buenas, porque Señor, lo mejor ya nos los has dado y es vida eterna. Sé tú con ellos, con nosotros, y guarda y cuida a aquellos que tienen que salir por necesidad a cumplir sus labores, Señor. Guárdalos de verdad de toda cosa, Padre, que se pueda levantar contra ellos, contra su salud, aquellos que corren riesgo, Señor. Y los que no han de salir, Padre, afírmalos en tu palabra, que puedan pasar tiempo de devocional con la familia, en tu presencia, para cuando ellos digan en el nombre de Jesús, ellos saben quién es ese nombre y por qué lo dicen. Te doy gracias, gloria y honra, y todo te lo pido en el nombre, que es sobre todo nombre de quien vive y reina, Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Iglesia, estemos orando por todo, en todo y por todos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos.